Económicas, quiénes pierden, quiénes ganan. Vamos a intentar entender esto con Gustavo Nefa, economista, profesor de finanzas de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por invitarme. Y director de Research for Traders. Así que bueno, un especialista, el hombre con el que necesitamos hablar hoy. La impresión, por lo menos desde los ciudadanos comunes, es que estas medidas, casi una rareza, en estas corridas bancarias y financieras que se dan en la Argentina cada tanto, parecen querer proteger a los ahorristas comunes y corrientes. ¿Le están dando tranquilidad? ¿Hay algo de eso? Mira, creo que el minorista siempre es objeto de cierta protección. Primero porque no tiene el poder de un institucional, una empresa o un especulador grande. Y sobre todo porque aporta votos. Así que siempre a la hora de privilegiar, siempre se va a privilegiar desde lo político y desde el regulador al inversor minorista. Pero eso no Yo significa recuerdo, que sea... por ejemplo, 2001, el corralito, ¿no? Las personas comunes y corrientes se enteraron cuando ya los hechos estaban decididos, implementados y se produjeron esas situaciones tan violentas en los bancos en aquel diciembre. Y sin embargo siempre se sostuvo que muchos conocían eso y pudieron mover sus valores antes. Mira, yo estuve 20 años trabajando en el Sí. sistema financiero, 22 en bancos, Sí. en distintos bancos locales, capital extranjero y capitales locales. Y sí, se había visto desde adentro cierto privilegio en el manejo de la información con algunos clientes grandes. Sí, eso ocurre siempre porque justamente el inversor más sofisticado, más profesional, está en contacto con más flujo de información. Sí. Y eso es lo que termina pasando, desprotegiéndose al ahorrista. Porque ya no podemos hablar de inversores, hablamos de ahorristas que quieren preservar o bien sus ahorros de la desvalorización de la moneda por la inflación o por el tipo de cambio, la devaluación. Claro, claro. Entonces, ¿en este escenario habría un mayor cuidado en ese sentido? Sí, creo que sí. Claramente el más afectado es la persona jurídica, la empresa, que, por ejemplo, no puede comprar dólares para atesoramiento a partir de ahora. Claro. Y se le han puesto claras restricciones a la hora de transferir dinero al exterior, mientras no sea para importaciones o para pagar deuda. Antes de pasar a la persona jurídica, en las personas comunes, ¿cuántas personas, cuál es el porcentaje de personas que pueden comprar hasta 10.000 dólares por mes? Una buena pregunta, es una estadística que subí ayer. El 31% de las personas, de las operaciones se hicieron, de las personas jurídicas, personas físicas, se hicieron por más de 10.000 dólares, con lo cual el resto son menos de 10.000 dólares. Pero atento, porque esas son las operaciones. Claro, Guido Saneris hablaba de los montos del 5. Claro, 2% decía, 26.000 personas. Yo mi información que manejo es el 5%. Sí. Quizás Sandleri tenga más información que yo, más actualizada. Durante julio no superó el 5% de esa persona. Con lo cual es una restricción muy light. Claro. Es un cepo light, es un cepito, es un cepo versión 2.0. Sí, claro está. Hoy el inversor minorista o el ahorrista no está siendo alcanzado por estas medidas específicas. Hay un montón de derivaciones. Obviamente hoy viste el tipo de cambio bajar sensiblemente, positivo, pero el tipo de cambio blue o informal subir fuertemente. Con lo cual se ha establecido de nuevo lo que es malo para una economía, dos tipos de cambio. En realidad hay 4, pero en realidad 2 tipos de cambio muy marcados, el blanco y el negro, realmente muy distanciado por una diferencia que esperemos no tenga que ampliarse por nuevas medidas. Bien. Gustavo, ¿cómo afecta a una empresa el hecho de no poder adquirir dólares? Una empresa que ¿para qué compraba dólares? Depende del objeto de la empresa. Si la empresa tiene proveedores que le exigen un pago en dólares, ya sea porque están en el exterior o porque han fijado, digamos, sus pagos, los pagos, las acreencias en dólares, tengan que hacerlo. Pero en realidad si está localizada en Argentina, la moneda de curso legal es el peso, y más allá que te fijen el precio en dólares, es pagadero en pesos, con lo cual lo que sufrirá esa empresa es un incremento de costos, sobre todo si son bienes importados. Por ese canal que se ven perjudicadas. Por el otro lado, aquellas que tengan excedente de fondos y que habían colocado su dinero en fondos comunes de en inversión. dólares, estamos hablando de un universo no muy chiquito, un universo grande. ¿Son pymes estas? Son empresas pymes, son empresas grandes, pero son empresas pymes. Las empresas grandes invierten en otro tipo de cosas y sobre todo tienen cuentas en el exterior para resguardar, digamos, de seguridad jurídica o de este tipo de eventos. Las pymes han ido
formalizando todo ese flujo de fondos excedentes que tradicionalmente era volcado a un plazo fijo a los fondos con inversión. ¿Por qué? Porque le dan muchísima practicidad a la hora de elegir los instrumentos que más le convengan de acuerdo a su perfil de tolerancia al riesgo, pero sobre todo a la liquidez. Es decir, la disponibilidad como para pagar impuestos, para pagar salarios. Con algunas provincias está pasando algo parecido, ¿no? Que pusieron su plata en bonos, algo así, está pasando. Ahora, entonces, esas medidas perjudican también al sector productivo. Claro. ¿Por qué? Porque los inversores institucionales están siendo reprogramados. Las personas jurídicas están siendo reperfiladas, que son los anuncios del miércoles pasado. Ojo que estamos hablando de los anuncios de hace menos de una semana, que han quedado prácticamente fuera de la agenda diaria. Y fíjate que empezamos con los anuncios del domingo. Esto no da respiro. Es decir, acá hay anuncios sobre anuncios porque la situación amerita. Lo positivo es que hoy vimos una baja sensible del tipo de cambio del 5%, que me parece muy importante a la hora de tomar en cuenta, digamos, estos efectos sobre el inversor minorista. También la semana pasada hubo restricciones a la cantidad de dólares que los bancos podían tener, o los bancos tenían que pedir autorización para transferir utilidades. Es decir, el banco que tenga que transferir al exterior porque tiene inversores en el extranjero, pensemos en los bancos grandes que tienen ADRs emitidos en el exterior, o que tengan inversores que son participaciones minoritarias dentro del capital de la compañía que puedan tener su retribución bajo la forma de dividendos, están prácticamente eliminados. Es decir, van a tener que pedir autorización, pero en realidad le están diciendo que no. Eso se aplicó en Argentina desde el año 2008 al año 2014. Es decir, convivimos durante muchos años con bancos que se vieron imposibilitados de girar sus utilidades al exterior. ¿Qué hicieron los bancos? Si había oportunidades de inversión, las hacían, pero sobre todo creció el negocio de la mesa de dinero y se pusieron a construir torres. Fíjate que las torres de los bancos, las nuevas torres que se han visto, edificios corporativos, provienen del uso de los fondos que no son girados como bajo la forma de dividendos. Los real estate, de alguna manera. ¿Eso es positivo? Digo, en definitiva, ¿es fondos que los bancos tienen y se invierten en Argentina y generan trabajo? Mira, en definitiva sí. A mí me gustaría que esa decisión la tome por sí solo el banco, si es que desea invertir en ese tipo de inversiones reales o no. Pero bueno, es un mal menor. Gustavo, ¿quién está ganando definitivamente con estas medidas? ¿Hay ganadores y perdedores? Muy buena pregunta. A priori perdemos todos. ¿Por qué? Porque esta es una medida que el gobierno se había negado mucho tiempo en tomar en las últimas semanas porque afecta a las libertades individuales. Cuando vos tocas la libertad individual, básicamente todas las decisiones después se ven comprometidas porque una medida habilita a tomar otras en ese mismo sentido y profundizar la mano del Estado sobre los mercados o las libertades individuales. Creo que a priori los que ganan son aquellos que tenían quizás... en un marco ideológico distinto te podría decir que así como desde ese marco ideológico económico perdemos todos por la pérdida de libertad individual, alguien podría decirte que ganamos todos porque se aquieta el dólar, se detiene el empobrecimiento del salario. Sí, pero ¿cuál es el dólar real de la economía? El dólar de la economía es el que está desregulado. Era como teníamos el cepo hasta el año 2015. ¿Cuál era el dólar? ¿El 9 o el 15? Hoy volvemos a tener un problema similar en el cual las medidas económicas están marcando un spread entre un dólar y otra. Obviamente las actividades oficiales que tengan que liquidar, digamos, esos dólares al tipo de cambio oficial más bajo que el informal o el contado con liquidación, que es otro dólar, los exportadores se ven perjudicados. ¿Quiénes se ven favorecidos? Quizás un importador que tenga que liquidar, digamos, los pagos a un tipo de cambio más bajo que el que debería tener por las condiciones de la economía. Claro. ¿Y quién gana en el mercado paralelo, en el dólar blue? ¿Quiénes son los que van a ganar en ese mercado? Mira, hay mucha intermediación. Es decir, acá financieras, casa de cambio, es decir, todo un negocio atrás de la diferencia o el spread entre el dólar oficial y el informal muy grande. Pero bueno, podremos hablar de ciertos inversores que basan sus decisiones o digamos que invierten en la economía real sobre base del tipo de cambio oficial, y eso es, por ejemplo, algunas actividades dedicadas a la inversión hotelera, etcétera, etcétera, donde el tipo de cambio obviamente tiene mucho que ver con eso y es una suba potencial del tipo de cambio cuando se eliminen esas restricciones, porque va a ir convergiendo el tipo de cambio oficial al informal. Y eso va a potenciar muchísimo las exportaciones, el turismo receptivo, la inversión que está dolarizada. Claro. Siempre, bueno, se sostiene que uno de los grandes ganadores en muchas cuestiones son los bancos.
cómo salen los bancos de este conjunto de medidas, tanto los de la semana pasada como estas. Bueno, se restringe la salida de los depósitos del sistema básicamente por un efecto de histeria generalizado que se revierte. Sí. Entonces, no hay ninguna restricción a retirar tus depósitos de los bancos y ponerlos en caja de seguridad o transferirlos al exterior en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en un comienzo se había dicho que las personas físicas o humanas no podían girar al exterior más de $10.000. Sí. Después se revió esa decisión sobre la base de si es una cuenta de la misma titularidad. A un tercero no podés, pero a una misma titularidad sí. Con lo cual, hay muchas libertades todavía, esperemos que no se afecten esas libertades. Básicamente, y vuelvo a lo mismo, el que está siendo afectado es la persona jurídica, la empresa. Gustavo, ahora vamos a volver a la empresa. Una pregunta más tengo sobre el control de los flujos de capitales. Hay mucha discusión si hay que controlarlos o no. Argentina no tiene esos niveles de control, de regulación, prefieren llamar algunos, pero otros países de la región que están muy abocados al capitalismo sí. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, está la teoría para evitar el capital especulativo, ¿no? Que de alguna manera viene, gana rápido y se va. Sí, bueno, tenés las dos teorías. La teoría de la mano del Estado sobre la economía, que regula y ordena, y la otra que es abusiva, obviamente, que cuando aparece, digamos, produce distorsiones muy grandes. Pero bueno, podemos hablar de Chile, que ha implementado exitosamente controles de capital y que supo crecer su economía independientemente de eso, porque depende de otros factores, depende de la seguridad jurídica, depende del no cambio de las reglas de juego y sobre todo el potencial crecimiento con reglas estables a lo largo del tiempo, con fondos del Estado soberanos que garantizan que cuando el Estado se quede sin plata pueda tener disponibilidad, porque son la plata del cobre, por ejemplo, en Chile es oficial, ese fondo. O sea, hay un fondo ahí ahorrado. Hay un fondo, por ejemplo, de petróleo en Noruega que genera incluso grandes utilidades para el Estado, que son, digamos, alicientes como para poder tomar decisiones macroeconómicas después. Yo soy partidario de que el Estado no tenga tanta injerencia sobre las actividades privadas. Bueno, en un país como Argentina que se ve envuelto en estas crisis recurrentes. Argentina tuvo en los últimos 50 años 15 episodios, uno cada 5 años aproximadamente, en donde se vieron overshooting o disparadas fuertes del tipo de cambio que bajo distintas medidas tuvieron que reordenarse. Toda vez que se dispara el tipo de cambio es un mecanismo de protección o una distorsión que proviene del exterior. Cuando se proviene del exterior, sí, el uso de la reserva del Banco Central son justificadas. Ahora, cuando uno trata de mitigar estos mecanismos de protección de la economía, de los agentes económicos, por causas endógenas, ahí entramos en un problema, porque la fijación del tipo de cambio tiene que estar dada por el mercado, no por el Estado. Última pregunta, Gustavo, decías las empresas. ¿Están, a ver, este conjunto de medidas termina impactando de una manera peor de que si no se hubieran decidido? Por lo menos el por hecho de controlar la inflación y de que el dólar se quede quieto es positivo para las empresas. Sí, pero ya hemos visto que el atraso del tipo de cambio como para bajar la inflación no es una herramienta sustentable en el tiempo. Es como los controles de precios, terminan no funcionando. Esto hay experiencia histórica de hace 2 siglos atrás, pero el hecho de poner reglas de juego en un contexto de incertidumbre genera calma. Entonces, en este sentido, creo que vamos a atravesar una semana en donde el gobierno va a respirar, pero de ninguna manera puede bajar la guardia. ¿Por qué? Porque el escenario es a una reducción gradual de las reservas internacionales. Acordate que desde el viernes 9 de agosto bajaron en unos 12.000 millones de dólares y de los depósitos que bajaron en unos 3,5 mil millones de dólares. El nivel de depósito es muy alto y quiero tranquilizar, digamos, un poco a tu audiencia respecto a los niveles de depósito, porque son realmente muy altos. Lo planteaba también Salderis en su conferencia. Antes de 2015, en esos últimos 4 años de Cristina, los depósitos variaron en dólares entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. En este momento están en 29.000 millones de dólares. Habiendo tocado 33.000 millones de dólares, el nivel de depósito del sistema es alto. Los bancos están capitalizados, están con un nivel de mora en aumento, pero de niveles muy bajos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias.